Santo, y dice así la palabra del Señor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y puede tomar asiento, hermano. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, nosotros vemos, amados hermanos, lo que dice el apóstol Pedro. Acá a ellos le pedían que no hablen más en el nombre del Señor. ¿Cuántos están atentos? Vamos a estar atentos a la palabra del Señor, hermano. Mire que el mensaje es importantísimo. Nosotros necesitamos no dejar caer palabra a tierra. La vida, el hombre la conoce, ¿sabe por qué? La mitad de la vida conoce. El hombre conoce la mitad de lo que le da vida a él. La otra mitad no la conoce. Nosotros vemos que el hombre conoce lo que le da vida a él por lo que come. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La otra mitad del mundo la ignora, no sabe que vive el hombre por lo que sale de la boca de Dios. Ahora, que la iglesia no esté atenta a lo que salga de la boca de Dios por medio de la palabra, amado hermano, es un problema. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a estar atentos al mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, porque ¿qué hay si Dios quiere revelarnos cosas en esta noche? ¿Qué hay si Dios quiere que entendamos cosas que nos van a llevar a glorificar su nombre? Hermano amado, nosotros vemos, acá está hablando el apóstol Pedro con los demás apóstoles. Mire la respuesta que le dieron a los del pueblo de Israel, a los alguaciles, a los ancianos, a todos los que se oponían a Jesús. Ellos le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero hablar de lo que es obedecer en esta noche. Y una de las cosas, más hermanos, que nosotros tenemos que entender, que ellos ya, una vez que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ya vieron una necesidad para obedecer. Ya el obedecer a Dios era una necesidad para ellos. Hoy la iglesia no siente esa necesidad, parece ser, de obedecer a Dios. Pero nosotros, lo que tenemos esta gracia, lo que Dios nos dio esta palabra de esta gracia y todo, tenemos que entender al dedillo en este tiempo, bien claro, qué significa sentir la necesidad. Tengo una necesidad de obedecer a Dios. Amén. Ahora fíjese una cosa, usted medite en esto. ¿Quién no quiere que le obedezcan? Todo el mundo quiere que le obedezcan. Hay personas hasta que se compran un arma para que otros le obedezcan. Le quieren sacar las cosas que tiene y lo asaltan y le dice: dame todo. Aunque sea por la fuerza, quiere que le obedezca. El diablo quiere que usted le obedezca. La carne quiere que usted le obedezca. Dios quiere que le obedezca. El Señor quiere que usted le obedezca. Mire los hogares. ¿Por qué hay tanta ruina en los hogares? Porque la mujer quiere que el marido le obedezca. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque los hijos quieren, que son chiquitos así, ya quieren que los padres le obedezcan a ellos. Y a veces tienen que corregirlo y mirar porque son chiquitos y ya se caprichan que quiere algo y no. ¿Se da cuenta? Son chiquitos, ni saben ni pensar prácticamente todavía, pues ya quieren que la madre le obedezca. Aún hay criaturas que acostumbran a los padres a tenerlos toda la noche levantados. Sin embargo, la noche se hizo para que el hombre duerma y descanse. Y si no se pone firme y aprende a criarlo, lo maneja la criatura la madre. ¿Se da cuenta? Sin embargo, nosotros tenemos que ver. Dios no nos va a obedecer a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Amén. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe, como Padre nuestro, que somos sus hijos, y como Dios eterno, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Usted fíjese, su hijo va al colegio. ¿Cuánto deben querer que le obedezcan a ellos? Ahora, ¿qué necesidad tenemos de aprender la Escritura? ¿Qué necesidad tenemos de aprender bien la palabra de verdad? ¿Qué necesidad tenemos en este tiempo de usarla bien a la palabra de verdad? Porque si yo uso bien la palabra de verdad, si yo voy al colegio, no voy a obedecer a lo que me pidan los demás. ¿Por qué? Porque lo voy a jugar conforme a la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Miren lo que le dijo Dios a Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dijo. El primer matrimonio, el primer hombre y la primera mujer de la tierra. Ella, la serpiente, como era astuta más que todos los animales del campo, buscó que la mujer le obedezca. Le buscó que le obedezca engañándola. Ella le obedeció. Pero ella enseguida le transmitió eso al marido. Y el marido no le tuvo que hablar, solamente dijo, tomá, come. Acá está el fruto. Él agarró y se lo comió. Por eso que siempre aclaramos, Adán no fue engañado. Adán no fue engañado y tampoco dice que Eva pecó. La Biblia habla del pecado de Adán y del engaño de Eva. La serpiente con su astucia engañó a Eva, dice. Y el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, porque Adán no fue engañado, sino Eva. A él no le habló nada, solamente le trajo fruto y él lo comió. Pero mire lo que le dice Dios en capítulo 3, verso 17 de Génesis. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dijo, maldita será la tierra a causa tuya. ¿Quién sufrió la consecuencia? La tierra. Ahora, ¿qué tenía que ver la tierra? Pero como Dios ama tanto al hombre, tuvo que maldecir la tierra. Porque no podía la tierra ser bendita y el hombre maldito. Por eso que dice que sujetó todo bajo esclavitud, sujetó todo bajo vanidad. La creación no fue sujeta a vanidad por ella misma, sino por el que la sujetó. Por eso dice que la creación gime a una hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque ella sabe que cuando venga la manifestación de los hijos de Dios, ella va a ser liberada. Y va a poder empezar a producir lo que tiene que producir. El sol dice que va a descender, los desiertos dicen que van a dar fruto. Los desiertos van a producir fruto en abundancia porque el sol va a descender y aún los lugares desiertos van a ser lugares de frutos. La tierra va a volver a ser, por eso dice cielo nuevo y tierra nueva. No es que va a agarrar esta tierra y la va a tirar, sino que la va a restaurar. Y Dios cuando restaura siempre da el doble. A Job lo restauró y le dio el doble, dice la Escritura. En todos los ejemplos de la Biblia, siempre que Dios restaura da el doble. Cuando restaura la tierra va a producir más que al principio. Y los hombres van a ver ahí que había un Dios todopoderoso que estaba buscando la obediencia del hombre. Y cuando Él manifieste todo eso, el hombre va a adorar a Dios. Por eso que va a haber un reinado de 1000 años de paz en la tierra. Y dice, nadie hará casa para que otro habite. Cada uno comerá el fruto de su vid. Los desiertos producirán. El sol descenderá, dice. ¿Y cuántas cosas van a pasar? 7 años van a estar quemando las armas. 7 años, ¿saben lo que es 7 años quemando armas? ¿Para qué? Para que Dios mostrara que la obediencia a Dios es por amor, no por arma. Ahora fíjese una cosa, mire esto, lo habían azotado, le habían hecho de todo y querían que le obedezca. En el capítulo 4 de este mismo libro, verso 19, dice, juzgad, varones, dice. Juzgad vosotros, dice. Si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Acá dice, es necesario ya, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted puede obedecer a un hombre? Sí, puede obedecer a un hombre. Pero primero tiene que obedecer a Dios. Tiene que saber que la necesidad está en obedecer a Dios antes que a un hombre. Amén. Ah, no, yo lo que dice mi marido, eso hago. A mí no me importa. Si él dice no vamos más a la iglesia, no vamos más. ¿Esa es una buena obediencia? ¿A dónde le va a llevar? Ah, lo que dice mi marido, capaz que ni mira la Biblia. ¿Por qué? Porque no se puede tener una buena obediencia si no hay un buen contacto con la Escritura. ¿Se da cuenta? Mire el engaño cómo va avanzando. Mire el engaño cómo sigue avanzando y avanzando. Hoy me contaba un hermano, me estaba compartiendo que en las iglesias estas de los que predican la prosperidad, todos predican con la tablet, dice. Ya no se usa más Biblia, solamente tablet. Sin embargo, digo yo, lo que es el engaño. ¿Por qué? Porque yo veo a alguien con una tablet por la calle
y a mí no me va a dar evidencia que es un cristiano. Pero sin embargo, si lo veo con la Biblia en brazo, yo le puedo preguntar por una necesidad que yo tenga. ¿Qué me va a dar más autoridad a mí? ¿Este libro o una computadora? Sí, pero las cosas van avanzando, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. A mí ya me ofrecieron eso para que yo pueda predicar con eso. Me dijeron, ¿querés una? Vale tanto. Dice, para que tenga, vos la puedo tener para el uso mío, para las cosas, pero cuando subo a un púlpito tengo que subir con la Escritura. ¿Se da cuenta? La Escritura, dice la palabra de Dios que el Señor se levantó a leer en la sinagoga. La importancia de la lectura de la Biblia. ¿Cómo vamos a saber obedecer si no sabemos lo que la Escritura dice? Mírenlo al apóstol Pedro, porque nosotros ahora vamos a estar mirando algunos ejemplos, así como para mirar y enriquecer lo que estamos hablando. Pero ¿qué tan importante es aprender a obedecer? Nosotros lo vemos a Jesús que dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Se da cuenta? Ahora, el aprender la obediencia. ¿Cómo yo puedo obedecer si no aprendo las Escrituras? Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Pero nosotros por lo que aprendamos de la Escritura vamos a saber cómo obedecer a Dios porque tenemos la capacidad para obedecer. ¿Quién piensa que tiene un llamado para obedecer? ¿Quién piensa así cada día cuando se levanta a pesar que tengo un llamado de parte de Dios para obedecer? Primera de Pedro, el mismo Pedro que dijo es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, después más adelante escribió 2 cartas siendo un anciano. Y en la primera carta, capítulo 1, verso 2, dice, a los llamados, dice, según la presciencia de Dios, dice, elegidos para obedecer, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que fuimos elegidos para obedecer. Dios nos llama a nosotros para obedecer y ser rociados con su sangre. Ahora, entre los privilegios que puede haber en la tierra, ¿habrá alguno más grande que obedecer, que ser llamado para obedecer, ser elegido para obedecer? Usted fíjese, entre las cosas que le pueden rociar a un hombre, una mujer le tiró una libra de nardo al Señor y se enojaron los apóstoles, ahí Judas uno de ellos, que dijo se podía haber vendido en 200 denarios. Y el Señor dijo, dejala porque una buena obra ha hecho. Y le había tirado el perfume. Sin embargo, a nosotros Dios nos llamó, nos eligió para obedecer y ser rociados con su sangre. ¿Sabe el poder que tiene esa sangre? ¿Sabe el valor que tiene esa sangre? Aún dice la Escritura a través del apóstol Pedro que es preciosa esa sangre. Hace 2000 años se derramó. ¿Y cómo es que usted entró a la iglesia y fue rociado con esa sangre por la fe? ¿Qué habrá malo en una persona que es rociada con esa sangre? ¿Qué quedará de malo en él? Sin embargo, fuimos rociados con la sangre, fuimos llamados para obedecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo meditaba en el apóstol Pedro, el proceso que tuvo, cómo él tuvo que aprender lecciones de parte de Dios. Así como Dios a veces nos hace pasar por un trato a nosotros y nos hace pasar para que aprendamos las lecciones que Él nos quiere dar. A veces el cristiano no se da cuenta que Dios le está enseñando para que aprenda una lección de parte de Él. Porque tiene que ir quemando etapas y tiene que aprender. Si estuviéramos siempre adorando a Dios con la mano en alto, amado hermano, la vida cristiana sería una rutina. Pero ¿cuántas veces venimos al culto que parece que no podemos más? ¿Cuántas veces tenemos ganas de largar todo? ¿Cuántas veces nos sentimos tristes? ¿Cuántas veces nos sentimos gozosos? ¿Cuántas veces no andamos tan bien? Nosotros miramos, el apóstol Pedro tuvo 3 años y medio con el Señor. El ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio. Él estuvo los 3 años y medio con el Señor. Sin embargo, nosotros miramos, amado hermano, nosotros miramos y vemos que en los 3 años y medio que estuvo con el Señor le enseñó cantidad de cosas. Pero no tenía la capacidad de cumplirlas él adentro de todavía. Después que el Señor muere y resucita y se va al cielo,
y desciende el Espíritu Santo, nosotros vemos que el Espíritu de Dios se mete dentro de él y él ya dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense en el capítulo 5 de Lucas, en el capítulo 5 de Lucas, cuando él se hace ese tremendo milagro, en el verso 8, dice que habían encerrado tanta cantidad de peces, porque el Señor le dijo, echar la red. Y él le dijo, más en tu palabra echaré la red. Dice que se almacenaron tantos peces dentro de la red que tuvieron que llamar a otra barca y las dos se llenaron a tal punto que se hundían, parecía. Y viendo semejante milagro, dice que se tiró de rodillas el apóstol Pedro y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Capítulo 5, verso 8. ¿Sabe cuánto toma en ese pasaje para decir que somos todos pecadores en la iglesia? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo va a obedecer a Dios alguien que dice que es un pecador? Nosotros somos santos delante del Señor ahora. Por haber nacido nuevo en el bautismo. Y el Señor en el verso 10 le dice, no temas, le dice. Porque desde ahora te haré pescador de hombres, le dijo. Ahora, le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres y el Señor siguió con su ministerio. Siguió adelante. No había llegado el momento de ir a la cruz todavía. Y llegó el momento que el Señor tuvo que ser entregado en la cruz del Calvario, porque Él dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. A toda rodilla se va a tener que doblar, o sea que toda rodilla va a tener que obedecer, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra no hay nadie que se salve. Sin embargo, van a tener que obedecer igual y doblar la rodilla. ¿Qué tan grande es el privilegio que tenemos de obedecer ahora? Ahora, le dijo, de cierto te digo, desde ahora te haré pescador de hombres. Nosotros vemos que siguió el ministerio. El Señor partió. El Señor se fue a predicar a los espíritus encarcelados. El maestro, el que le enseñaba, el que los cuidaba, había desaparecido de su vista. Estaba en el sepulcro el cuerpo y el espíritu estaba abajo. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros vemos que ya después de que estaban los discípulos ahí, dice en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en el verso 13 en adelante, nosotros vemos que dice que Pedro estaba con Tomás y también estaba Natanael y también estaba Juan y Jacobo, los hermanos, los hijos de Zebedeo y dos discípulos más. Y Pedro se levantó y se dijo, yo me voy a pescar. Y los apóstoles le dijeron, nosotros vamos contigo. Y en el capítulo 21, verso 3 dice que habiendo estado pescando toda la noche no hallaron nada, no pescaron nada. El Señor le había dicho que lo iba a hacer pescador de hombres. ¿Obedeció a lo que el Señor le habló? No. Cuando desapareció el Señor de su vista dijo, yo me voy a pescar. ¿Qué volví a hacer? Lo mismo que había hecho, su oficio de antes. Sin embargo, tuvo toda la noche y no pescó nada. Por algo dice la Biblia que tuvo toda la noche y no pescó nada. Porque el momento de pesca es de noche. Pero dice que habiendo amanecido, se le apareció el Señor en la playa. Y ellos no le conocieron. Y el Señor les dijo algo tan tremendo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mire el trato del Señor. Él sabía que tenían que pasar por un proceso para que lleguen a una obediencia perfecta. Así como el Señor le trata a usted. ¿No ve que el Señor no le trata mal a usted? El Señor no pega una trompada contra el púlpito. El Señor no hace eso. ¿Sabe quién lo hacen los carnales eso? El Señor siempre le va a tratar con un buen modo, le puede corregir, le puede soltar duramente, pero siempre va a haber una profunda dosis de amor en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando el mensaje viene del cielo, lo trata con amor al creyente, porque Dios es amor. Ahora, nosotros miramos, amado hermano, y vemos que el Señor les habla de la playa. Ellos no le conocían, le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y dijeron, nada, dijo, no tenían nada. Y dice que se dieron cuenta que era el Señor y se ciñó la ropa a Pedro y se bajó de la barca, se tiró para la playa y otros con él. Y dice que cuando fueron a la playa dice que él tenía un pescado en la brasa y pan. Ellos no tenían nada para darle. ¿Por qué? Porque no habían obedecido a la palabra del Señor.
Sin embargo, el Señor tenía para darles a ellos. ¿Por qué? Porque el que obedece a Dios siempre tiene abundancia de cosas para dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tenía porque había obedecido al Padre. O sea que Él era Señor de la tierra. Por haber obedecido, dijo que era Señor del cielo y de la tierra. Él le decía a un pez que salga del agua y tenía que salir. Ordenaba al fuego y le tenía que obedecer. Le ordenaba al agua y le tenía que obedecer. Todo le tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Señor le dijo, echá vuestras redes, dijo. Y la echaron y dice que se llenaron, pero las redes no se rompían. Obedecieron de vuelta al Señor, el Señor les dio la bendición. Ahora, ¿qué tan grande es obedecer a la palabra de Dios? Mire cuando Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando. Mire de qué manera le habló al Señor en el capítulo 5, versos 7, 6, por ahí, hasta el 8. Dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dijo. Como diciendo, obedeciendo a lo que vos me decís, voy a echar la red. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese pescado nada? Enseguida dice, vos me dijiste. Como Adán le dijo, la mujer que tú me diste por compañera me engañó y yo comí. Me dio y yo comí. A la mujer le habló y dijo, la serpiente me engañó. Pero la serpiente no le dijo, no, el diablo se me metió adentro. A la serpiente ya le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita será. Ahora, yo meditaba en esto porque digo, ¿cómo puede ser que todos buscan que se le obedezca? Usted fíjese, lo que no entienden la Escritura, ellos todos buscan que todo el mundo le obedezca. ¿Se da cuenta? Usted fíjese que la mujer que entiende tiene que buscar siempre el obedecer a su esposo, pero antes de obedecer a su esposo tiene que obedecerle a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si puede llegar a obedecer al marido y no tener una corona en la cabeza. ¿Por qué? Porque primeramente está Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Usted fíjese, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿ven? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En las aguas del Jordán, Juan el Bautista vio que descendía el Espíritu corporalmente en forma de paloma. Ahí nomás ya empezó a obedecer al Espíritu del Señor. Lo llenó del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto, ¿para qué? Para que sea tentado por el diablo. ¿Qué hizo el diablo? El tentador, ¿qué buscaba? Obediencia. Él buscaba que le obedezcan. Por eso dijo, si tú eres hijo de Dios, di a la piedra que se convierta en pan. Ahí nomás el Señor le mostró, no solo el pan vive el hombre, sino de la palabra que salga de la boca de Dios. No le obedeció. Vino Pedro más adelante y le dijo el Señor, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, de los pecadores, de los hombres, y me lo matará, pero al tercer día resucitará. Y todo lo que le dijo, dice que lo tomó aparte y lo empezó a reconvenir y dijo, maestro, nada de esto te acontenga, ten compasión de ti mismo, apártate de mí, Satanás, que me des tropiezo. No le hizo caso, no le obedeció. No le obedeció al diablo, no le obedeció a Pedro, no le obedeció a los hermanos. Los hermanos vinieron y dijo, si tú eres el que debe venir al mundo, dijo, cualquiera que quiera manifestarse al mundo tiene que hacer conocer su obra. Vamos, sube a la fiesta. Y dijo, ¿qué tienen conmigo? Todavía mi hora no ha llegado. Mas la hora de ustedes siempre está presta. No le obedeció a los hermanos, no le obedeció a Pedro, no le obedeció al diablo. Vinieron los discípulos y dijeron, maestro, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos y te quieren ver. Mirando alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Dejó donde él estaba para salir afuera, no, tenían que venir los otros adentro. ¿Cuántos dicen la gloria a Dios? La bendición que da el obedecer a Dios. Usted fíjese, una persona que empieza a obedecer, empieza a tener frutos abundantes. Fíjese, probadme ahora en esto, le dijo Dios al pueblo de Israel. Probadme ahora en esto, le estaba hablando de la finanza. Usted fíjese, vino Cristo, no le recibieron, pero hasta el día de hoy diezman en la sinagoga. Hasta el día de hoy todos los judíos diezman en su sinagoga. No hay un judío que sea ortodoxo que no diezme. Y fíjese si tienen hambre.
Fíjese un judío haciendo zanja. Jamás. Fíjese un judío vendiendo por la calle papel higiénico. Jamás. Están todos con sus empresas, todos tienen sus cosas. Pero sin embargo, vino Jesús, no le recibieron. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mira a quién no van a obedecer. Mira a quién no van a obedecer los judíos. Yo no sé la iglesia si entiende la magnitud del privilegio que tiene. La magnitud del privilegio que tiene. Los judíos, mírenlo. El Señor le habló, dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y a mí no me recibís. Mas cuando venga otro en su propio nombre, a él le recibiréis. Hablándole del anticristo estaba, que al anticristo lo van a recibir. En el libro de los profetas, ¿qué dice la Escritura? Dice, harán pacto con la muerte y se refugiarán en la mentira. Y harán pacto con la muerte. ¿Dónde estará su refugio? En la mentira. ¿Qué va a hablar él? Toda clase de mentira que salga de su boca. ¿Por qué? Porque el mismo diablo va a ser el que esté metido dentro de él. Todo el poder del diablo va a estar dentro de él. El diablo queriendo imitar al Padre. El anticristo queriendo imitar al Señor y el falso profeta queriendo imitar al Espíritu Santo. Sin embargo, el pueblo de Israel, mira a quién van a colgar en la santa ciudad, a los dos testigos que van a dar testimonio de la verdad. Y lo van a colgar en la plaza de la gran ciudad, dice en Apocalipsis 11:8. Dice la plaza de la gran ciudad donde van a colgar a los testigos, dice. La plaza de la gran ciudad, la plaza de la ciudad de Jerusalén. Dice que en sentido espiritual es Sodoma y es Egipto. Miren lo que se transformó por no obedecer a la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué tanto es bueno obedecer? Usted fíjese, otro. Anoche cuando estaba ahí yo me di cuenta por qué tenía que hablar de esto. Porque estaba sentado así y mirando la posibilidad de armar esto pero no tenía el diccionario. Yo le pido el diccionario al pastor, a veces no tenía el diccionario, nada. Solamente tenía esta Biblia y el anotador. Y empecé a hacer algunos apuntes, pero cuando estaba sentado así, una voz adentro mío me dijo, 1 Samuel 15:22. Y abro la palabra de Dios, 1 Samuel 15:22. ¿Sabe cuánto hace que no leo ese libro? Y decía esto. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Samuel le estaba hablando a Saúl. Saúl estaba a punto de ser desechado. Sin embargo, Dios le dijo que mate todo lo que encuentre. Y agarraron y guardaron las vacas, las ovejas para ofrecer sacrificio. Dijo, antes he obedecido a Jehová. Solamente que el pueblo tomó algunas vacas y siguió unas ovejas para ofrecerle a Jehová tu Dios, le dijo. A tu Dios, le dijo, ya no era más el Dios de él. Nosotros vemos que Samuel dijo, se complace tanto en los sacrificios, en las víctimas, o en que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué tan grande es obedecer? ¿Mejor que los sacrificios? Bendito tu nombre, Señor. Mira Israel, ofrecía sacrificio, 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 sacrificio. Cuando vino el Señor no le obedecieron. Ahora, nosotros vemos el modelo nuestro, el Señor Jesús. Bendito sea, El Señor Jesús, nuestro modelo. ¿Qué tanto poder tenía? Porque nosotros vemos que el mal hizo que Adán le obedezca, pero el segundo Adán, Cristo, no le obedeció a nadie. Bendito tu nombre, Señor. Ahora, ¿cómo es que él cuando quería que alguien le obedezca, le obedecía? Le pongo un ejemplo, así sencillo. En el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, verso 41, los discípulos que estaban con él, dice que se miraban uno a otro y decían, ¿quién es este? Dice, que aún los vientos y el mar le obedecen. Ellos miraban, no podían creer. ¿Por qué? Porque a Dios le obedecía el mar. Pero Dios era el Dios de Israel. Ellos sabían que Dios era todopoderoso, pero nunca habían visto un hombre que sea todopoderoso.
sea. Al ver un hombre que se había criado en el mismo pueblo que ellos, que no tenía donde recostar la cabeza, que tenía hambre, que estaba triste, mirándolo, ellos lo miraban cuando reprendió la tormenta y todo, y dice, ¿quién es este? Se decían uno a otro. Que aún los vientos y el mar le obedecen. Gloria a Dios. En el libro de los profetas hablaba y decía, él amenaza al mar y lo hace secar. Pero hablando de Dios, que Dios amenazaba al mar y lo hacía secar, pero nunca un hombre que le hable y reprenda al mar, que reprenda la tormenta y que se calme todo. ¿No ven que él iba en la barca y dice que todos los discípulos gritaban y él estaba dormido? Dice que él dormía. Sin embargo lo despertaron, Señor, perecemos, dice. Señor, no, dice, levantate, perecemos. Dijo, hombre de poca fe, le dijo. Y levantándose dice que reprendió la tormenta y hubo bonanza. Alabado sea su nombre. Yo me gozo, amado hermano, saber que tener a alguien así, que hay un hombre como ese hombre, Gloria a Dios. que le obedeció hasta la muerte. Bendito sea su nombre. No es que él obedeció a la muerte, sino que obedeció hasta la muerte. Como diciendo, toda su vida terrenal la tomó para obedecer. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A dónde está la exaltación hasta lo sumo? Está sentado en el trono con su Padre. Por eso dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué tan grande es la obediencia? Ahora fíjese, la fe. ¿Cómo puede ver la fe la gente en nosotros? Bendito tu nombre, Señor. El apóstol Pablo era un hombre de fe, dice que miró uno a los ojos y vio que tenía fe para creer, pero él era un hombre de fe. Pero ¿cómo puede hacer el mundo para ver la fe en nosotros? Porque la fe es algo espiritual, es algo interno que está dentro de nosotros. Aún si viene un médico y no hace una radiografía, no la encuentra la fe. Sin embargo, la obediencia sí que es visible. Gloria a Dios. La obediencia a Dios es visible. Amén. Por eso que nosotros tenemos que obedecer a la fe. Obediencia a la fe, dice la Escritura, Amén. a través del apóstol Pablo a los romanos. Para obediencia a la fe. O sea que la obediencia a la fe hace que se manifieste lo visible de parte de Dios en nosotros. Tu nombre, Señor. Estas son cosas que hay que entenderlas. ¿Por qué? Porque la fe es algo invisible, pero la obediencia es algo visible. Amén. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted fíjese, cuando un hijo obedece al padre, es visible. A los vecinos, eso es visible al padre, eso es visible a la madre. Pero cuando lo desobedecen, también es visible. Gloria al nombre del Señor. Todas estas cosas tenemos que tenerlas presentes, amados hermanos. Tenemos que tenerlas presentes, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en la presencia de Dios vamos a ser una de las dos clases de hombres, el que obedeció o el que desobedeció. Bendito tu nombre, Señor. Usted fíjese, ¿cuántos padres quieren que los hijos le obedezcan y ellos no obedecen a Dios? Es fácil. Vos me tenés que obedecer a mí, pero yo no obedezco a Dios. Sin embargo, Dios lo creó a él. Y si creyó en Dios, lo hizo un hijo de Dios. ¿Qué lugar ocupa la misericordia en la obediencia? ¿Qué lugar ocupa la misericordia en la obediencia? Porque ¿cuántas veces se cometen errores? ¿Cuántos errores hemos cometido a causa de la carne? Pero siempre Dios en su misericordia está dando oportunidades para que le obedezcamos. Amén. ¿Se da cuenta? Fíjese cuántos hombres prefieren obedecer al patrón antes que a Dios. Usted fíjese, ¿cuántos prefieren obedecer al patrón antes que a Dios? Sin embargo, nosotros miramos a mí, lo que me va a llevar a la exaltación es la obediencia a Dios, no a mi patrón. Amén. Sin embargo, la Escritura habla y dice, siervos, obedeced a vuestros amos, dice. Bendito tu nombre, Señor. Enseña que los siervos le obedezcan a sus amos. En ese tiempo había esclavos todavía cuando estaba la Biblia, había siervos, gente que tenía sus servidores.
Y aún le habla a los siervos que eran creyentes y a los amos que eran creyentes, que no se abusen porque el amo era creyente ni porque el siervo era creyente, sino que le obedezcan, como al Señor. Pero ¿cuántos prefieren obedecer a un patrón antes que obedecer a Dios? ¿Se dan cuenta? Y nosotros miramos que tenemos que ir mirando bien, aprendiendo bien las Escrituras para que la obediencia sea perfecta. Por eso que le vuelvo a repetir, la fe es algo invisible, pero la obediencia es algo visible. Usted fíjese, capítulo 16, verso 19 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo le habla, ya terminando la carta, a los de Roma y le dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Bendito tu nombre, Señor. Así que sed sabio para lo bueno, ingenuo para el mal. Amén. Amén. Ser sabio para lo bueno e ingenuo para el mal, dice. Bendito su nombre. Pero él le habla de que la obediencia de los romanos había venido a ser notoria a todos. ¿Cómo todos notaban la obediencia a Dios que ellos tenían? Por eso que tenían fe y la fe se divulgaba. La fe de la iglesia de Roma se divulgaba. Gloria a Dios. Dice, porque vuestra fe se divulga en todo el mundo, dice. Y él utiliza esa palabra divulgar para enseñar cómo la iglesia de Roma hacía divulgar esa fe que tenía y mostrar la fe que tenían para pregonar y para hacer conocer al Señor y la obediencia que tenían. Gloria a Dios. Y cuando usa la palabra divulgar, esa palabra significa un trueno. Esa palabra cuando dice vuestra fe se divulga, la palabra divulgar habla de un trueno en medio de las tormentas. ¿Vio lo que es cuando hay tormenta y se levanta un trueno fuerte como que sacude el corazón, hace saltar a los niños para arriba? Y bueno, la fe de los romanos era así en su tiempo, a todos los que le oían. En medio de las tormentas, la fe de ellos era como un trueno, despertaba a los hombres. Gloria a Dios. Los hacía levantar Gloria a Dios. y seguir a Cristo. Pero la obediencia de ellos vino a ser notoria a todos. O sea que la gente notaba que ellos eran obedientes a Dios. Amén. ¿Qué pasa, amado hermano? ¿No puede pasar eso con la iglesia en este tiempo? Amén. Amén. Fíjese, amado hermano, cuántas personas prefieren obedecer al diablo y no a Dios, decir, bueno, me aparto, no me congrego más. Una persona ya en este tiempo no tiene que contemplar más la posibilidad de apartarse de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Acá en esta congregación, ahora en este momento hay hermanas que tienen que, las situaciones que tienen en sus casas, a causa de los maridos. Sin embargo, están obedeciendo al Señor. Gracias, Señor. Obedecen al Señor. Gracias, Señor. No dejan de ser mujeres por obedecer al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Al contrario, algún día van a tener fruto de esa obediencia. Gracias, Señor. ¿Se dan cuenta? Señor. Alabado sea su nombre. Alabado tu nombre. Gracias. Jesús obedecía al Padre y parecía que perdía. A los ojos de los hombres parecía que perdía cuando obedecía al Padre. ¿Por qué? Porque no tenía ni dónde recortar la cabeza. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Vino el diablo, dijo, lo subió a un lugar y le mostró todos los reinos de la tierra, su gloria y su riqueza. Dijo, si postrado maduraste, lo doy todo a vos. Si postrado maduraste, lo doy todo a vos. Sin embargo, el Señor dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. O sea que Él no tomó nada. Le quería ofrecer toda la riqueza del mundo, sin embargo, no tomó nada. Gloria a Dios. Tenía que pagar los impuestos, lo mandó a Pedro a sacar un pez del mar y dijo, abrirle la boca y va a tener una moneda ahí. Va a tener un estatero, pagar por vos y por mí los impuestos para que esto no se ofenda. Ahora, ¿ves? Él sabía que en la obediencia al Padre, lo que necesitaba lo tenía. Necesitaba pagar los impuestos, le dijo, andá. ¿Se da cuenta? Tiraba un anzuelo, el primero que saqué, abrirle la boca, que ahí tiene. ¿Quién puso la moneda en la boca del pez? Gloria a tu nombre, Señor. ¿Quién sabía que ese iba a tener la plata para pagar los impuestos? Gloria a tu nombre. Por eso que la palabra para los que no creen es locura, más para los que se salvan es poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para el incrédulo es locura el Evangelio, pero para el que cree es poder de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Ojalá que estas cosas sean de bendición para su vida en Cristo. Obedecer, terminamos con esto, significa
Obedecer a uno en autoridad, escuchar, dar oído y así someterse. Gloria a tu nombre, Señor. Obedecer a uno en autoridad, escuchar, dar oído y de ahí someterse. Bendito tu nombre. Por eso que el centurión lo que le dijo, el centurión tenía una necesidad en la casa, tenía un criado enfermo. Pero ¿qué le dijo al Señor? Di la palabra que mi criado será sano, porque yo soy hombre bajo autoridad y le digo a estos, vayan y van, y digo, vengan y vienen. Dijo, así que si tú das la palabra, solamente mi criado será sano. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ven y hágase como tú has dicho. Gloria a tu nombre. Cuando iba llegando a la casa salieron los criados y le dijeron, ya está sano. Le dijeron. Gloria a Dios. Él sabía que estaba bajo autoridad, por eso que obedecer significa eso, del original griego. Obedecer a uno en autoridad, Bendito tu nombre, Señor. escuchar, dar oído y de ahí someterse. Pero someterse a quién? A uno, obedecerle en autoridad. Ahora, si su esposo está bajo la autoridad de Dios, usted obedézcale, dele oído, escúchelo y de ahí sométase. ¿Por qué la Escritura dice someteos los unos a los otros? Pero no es que se sometan los unos al otro por fuerza, por maña, por capricho. Sométanse los que están bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué la Escritura dice obedeced a vuestros pastores? Porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta delante del Señor. ¿Por qué dice obedecer a vuestros pastores? Hoy en día prácticamente nadie quiere obedecer al pastor. Son muy pocas las personas que obedecen a los pastores. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que están detrás de un púlpito y Dios no los puso. ¿Se da cuenta? Y la gente va ahí y ve que no está bajo autoridad, que hace cualquier cosa, que un día se le antoja pedir y le pide toda la plata que quiera a los hermanos, que un día se le antoja reprender al diablo todo el día y de repente no busca la dirección de Dios, no está bajo autoridad, entonces no tiene la gente bajo su autoridad. ¿Se da cuenta? Pero miren lo que dice, obedeced a vuestros pastores. Habla de una obediencia, habla de una obediencia a Dios, habla de una obediencia a los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vayas bien y tengas larga vida en la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué la Escritura dice, oye a tu padre que te engendró, y a tu madre cuando fuere vieja no la menosprecie? Bendito tu nombre, Señor. Alabado sea su nombre. Bendito tu nombre, Señor. Yo a veces miro, amado hermano, miro y digo, qué tan tremendo es saber que alguien como el Señor que obedeció, que aprendió la obediencia por lo que padeció, que fue obediente hasta la muerte y todo, Él busca ahora que nosotros le obedezcamos. Gloria a Dios. ¿Qué habrá de malo en que Él busque que nosotros le obedezcamos? Gloria a Dios. ¿Qué podremos llegar a descubrir nosotros en nuestro interior cuando vayamos sometiéndonos a obedecer a Dios? Amén. Gloria a Dios. La iglesia está mal en este tiempo a nivel mundial, está en apostasía prácticamente. Hoy cualquiera dice cualquier cosa a un púlpito y dice, no, si lo dijo el pastor, capaz que ni miran en la Biblia. Se habla en cada cosa detrás de un micrófono. Se habla de dieta, se habla de chiste, se habla de sexo, se habla de cualquier cosa. Se le falta el respeto al Señor. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a obedecer a la palabra. Bendito tu nombre, Señor. Se habla de pedir y de pedir y de pedir y nada más que eso, y todos buscan que ellos le obedezcan a ellos, pero los que están buscando que le obedezcan no están buscando que los hermanos le obedezcan a Dios. Por eso que tenemos que aprender la Escritura cada día y decir, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gloria a Dios. Obedecer a Dios, amado hermano, se complace en los sacrificios, en las víctimas. Mire cuánto hacen sacrificio y quieren hacer grandes cosas para Dios. Dicen, no, Dios se va a agradar porque estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, porque hicimos así, hicimos asá. Se complace Dios en los sacrificios o en las víctimas o en obedecer. No es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que las víctimas, que los holocaustos. Bendito sea, Señor. ¿Cómo? Pedro tuvo que aprender la lección. De cierto te digo, estaré pescador de hombres. Se murió el Señor, desapareció de sus ojos, me voy a pescar. Habiendo estado toda la noche no pescó nada. Ahora fíjese, después que se metió el Espíritu de Dios adentro de él, ¿qué dijo? Lo habían azotado, le habían hecho todo, dijo,
Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ya tenía la necesidad, la sentía dentro de él, obedecer a Dios, una necesidad. ¿Por qué se pone mal usted cuando está mal con el Señor? Tendríamos que adorar a Dios cuando nos sentimos mal, porque nos equivocamos. Cuando no estamos obedeciendo a Dios como le tenemos que obedecer, tendríamos que glorificar a Dios, cantar alabanza. ¿Por qué? Porque nos sentimos tristes, nos sentimos mal, y Dios en su misericordia hace que no sintamos el gozo del Espíritu Santo cuando estamos equivocándonos. Entonces Dios hace que manifestar su misericordia. Dice, ¿cómo lo voy a hacer que ande contento si está desobedeciendo? Empieza a sentirse mal, empieza a soñar, empieza a trabarse las cosas, y Dios está buscando, forjando el metal para llevarlo hacia donde quiere. Está forjando el carácter de un cristiano para llevarlo a la obediencia, para llevarlo a que aprenda que es un deleite la obediencia, que puede sentir el deleite dentro de él, puede regocijarse en el Espíritu. Cristo dice, se regocijó. ¿Por qué? Porque desobedeció, no porque obedecía. Ahí encontraba el regocijo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Aleluya. Y nosotros miramos, hermano, ¿cuándo va a encontrar el regocijo la iglesia? Saltando va a encontrar regocijo, pidiendo, haciendo eventos, hermano, jugando a la pelota. ¿En qué va a encontrar regocijo? Haciendo fiesta. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice la Escritura. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo me puedo regocijar si no voy por la vía de la obediencia? Es la vía de la obediencia la que lleva al regocijo al creyente. Aleluya. Amado hermano, esto no era para otro lugar, esto era para acá primero, para esta noche, para este día, para este lugar. Gocémonos delante del Señor, amado. Gocémonos que Dios nos sigue invitando para la obediencia. Mire si Dios nos dejaría de hablar, mire si Dios no nos comunicaría más nada, mire si nos sentaríamos y digo, ya sé todo esto, no me importa, ya me de todos los días lo mismo, pero no, Dios tiene una palabra cada día para su pueblo. Alabado sea Cristo. Amado hermano, gocémonos delante de Él esta noche. Gocémonos, preparémonos para la convocatoria, sábado y domingo. Preparémonos, amado hermano. Vayamos por la vía de la obediencia, que Dios va a bendecir este lugar. Vamos a tener los días de gloria. Padre bendito, Dios amado, te alabamos y te bendecimos, Señor. Queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, por habernos llevado, Señor, hasta aquí. Queremos aprender más de ti, Señor, cada día. Bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Bendecimos tu santo y divino nombre, Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, Señor. Alábele a Él. Que se produzcan frutos de labio en esta noche. Que no sea una rutina la palabra. Que no sea una palabra más. Él está buscando ese pueblo de obediencia. Espíritu Santo, y ella había sido libre de esos demonios, pero no tenía el Espíritu de Dios adentro de ella. Pero él sí tenía el Espíritu Santo de Dios, que era el Espíritu de consuelo. El Consolador estaba dentro de él, y ella se sentía consolada por el Señor. Los discípulos se sentían consolados por el Señor. La multitud que lo veía se sentía consolada por Dios. Cuando le quitaron al Señor en el capítulo 20, verso 10 en adelante del Evangelio según San Juan, que Jesús murió, dice que María Magdalena fue al sepulcro y mirando el lugar donde le habían puesto al Señor, inclinando, llorando, dice, se inclinó en ese lugar y miró para dentro del sepulcro y vio acerca, hermano, de una revelación que él tiene.
Una revelación que tiene en sí mismo, en su propio cuerpo, el descubrimiento de que combaten dentro de él dos naturalezas, una que está relacionada con su nueva vida en Cristo, con su mente, ¿verdad?, renovada, que tiene como propósito seguirle al Señor hasta las últimas consecuencias, que tiene como propósito ir hacia el plan de Dios. Y por otro lado encuentra una naturaleza que le combate, que es la naturaleza terrenal. Y empieza a hablar el apóstol Pablo y a decir, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. O sea, él